Con respecto a la estequiometría o a este tercer periodo, no toda la temática es como tal recibe ese nombre, pero es el eje central. Vamos a ver qué aspectos vamos a estar trabajando este periodo con los ejes articuladores. Entonces tenemos 5 ejes articuladores. El primero es cómo se nombran los compuestos químicos. Aquí entonces nos vamos a enfocar en el tema de nomenclatura, a recordarlo porque ya ustedes desde octavo vienen viendo nomenclatura. Cómo reaccionan químicamente los materiales. Entonces ahí vamos a hablar justamente de los tipos de reacciones químicas que podemos encontrar. ¿Qué relación existe entre la energía eléctrica y la química? Hay una rama de la química que se denomina electroquímica. Vamos a ver de qué se trata eso de la electroquímica. Luego entramos a hablar de cómo se calculan las cantidades de las sustancias en una reacción química y a eso es específicamente lo que denominamos estequiometría. Y se relaciona también con los limitantes que tiene una reacción química. ¿Qué hace que una reacción química no se pueda llevar a cabo correctamente? Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando durante este tercer periodo. Tomamos el apunte, por favor, de los ejes articuladores. Bueno, nuestro primer eje articulador dice cómo se nombran los compuestos químicos. Y como estamos en química inorgánica, pues antes de recordar la nomenclatura de las funciones inorgánicas, pues es importante que tengamos claro cuáles son esas funciones, ¿cierto? A diferencia de la química orgánica, en la química inorgánica tenemos poquitas funciones. Digamos, dentro de las más importantes encontramos 4, pero en la química inorgánica, por ejemplo, las funciones son 16, ¿sí? Y esas son las que ustedes verán en grado 11. Pero en grado décimo nos enfocamos en la química inorgánica y aquí hablamos de entre 4 y 6 funciones. Dentro de ellas, pues hay 4 que son como las que más representan a las funciones inorgánicas y pues tenemos que recordarlas y saber de dónde proceden para asimismo ya después entrar a nombrar cada una de ellas. Entonces, en el siguiente mapa conceptual vamos a recordar justamente eso. Quiero que primero presten atención y luego pues ya saben que les doy el espacio para realizar el mapa conceptual, pero entonces es importante que primero lo entendamos. Entonces, aquí hablamos de las funciones químicas inorgánicas. Todo parte de la división que tiene la tabla periódica. La tabla periódica, ustedes saben que se divide en metales y no metales. Tenemos también los metaloides, pero pues los metaloides son sustancias que tienen características entre metales y no metales. La división principal está entre metal y no metal. De ahí parten todas las funciones químicas inorgánicas y una y otra están relacionadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los metales, cuando reaccionan con oxígeno, o de hecho cualquier sustancia que reaccione con oxígeno, nos va a generar la primera función química, que es la función óxido. Cualquiera de los elementos al reaccionar con el oxígeno nos va a formar un óxido. ¿Cuál es la diferencia? Que si el elemento que reacciona es un metal, al unirse con el oxígeno nos va a formar un óxido básico. Un óxido básico. Si es un no metal el que reacciona con el oxígeno, entonces nos forma un óxido ácido, ¿sí? Esa es la diferencia. Si es metal el que reacciona con oxígeno, nos forma óxido básico. Si es un no metal, nos va a formar un óxido ácido, ¿sí? Un óxido ácido. Entonces, esa es nuestra primera función, la función óxido. Ya ahorita vamos a ver cómo la reconocemos cuando tenemos una fórmula química. ¿Cómo sé que esa fórmula que me están presentando
corresponde a un óxido. ¿Listo? ¿Por qué se llaman óxido básico y óxido ácido? ¿Por qué no llamarlos óxido metálico y óxido no metálico? Así sería mucho más fácil. Porque si yo digo óxido metálico, ya sé que es un metal. Y si digo óxido no metálico, pues es un no metal. Pero no, se llaman óxido básico y óxido ácido por las funciones que ellos van a formar después, ¿sí? Tanto un óxido básico como el óxido ácido pueden reaccionar con agua. Fíjense que aquí en ambos casos tenemos una reacción con agua. Cuando un óxido básico reacciona con agua, nos forma un hidróxido o base. Por eso se llama básico, porque al reaccionar con agua me forma una base o un hidróxido, que es exactamente lo mismo. Y ahí tenemos la segunda función química inorgánica, la función hidróxido. Entonces tenemos función óxido, que se divide en ácido y básico, y tenemos la función hidróxido, que es producto de la reacción entre un óxido básico y el agua. Cuando es un óxido ácido el que reacciona con agua, entonces me forma un ácido, y en este caso se llama ácido oxácido. ¿Por qué recibe el nombre de ácido oxácido? Porque tiene oxígeno. Viene de un óxido, tiene oxígeno. Entonces, por eso lo llamamos ácido oxácido. Entonces, tenemos por un lado el hidróxido y por otro lado tenemos el ácido. Y ya tenemos tres funciones: función óxido, función hidróxido o base y función ácido. Ahora, los ácidos pueden ser oxácidos como está acá, pero también podemos tener ácidos hidrácidos, así como dice acá, ácidos hidrácidos, que también se llaman hidruros no metálicos, ácidos hidrácidos. ¿Y de dónde salen esos ácidos hidrácidos? De la reacción directa de un no metal con hidrógeno. Cuando un no metal reacciona con hidrógeno, me forma un ácido hidrácido, que también a veces se llaman hidruros del metal, hidruro de cloro, hidruro de yodo, hidruro de bromo, pero generalmente los conocemos como ácidos hidráceos. Ácido bromídrico, clorhídrico, yodhídrico, bromídrico, selenhídrico, bueno, ya después miraremos toda esa parte de los nombres de cada uno de ellos. Pero tenemos entonces que también por ahí podemos formar ácidos. Y esa es la cuarta función. Entonces, fíjense, óxidos, hidróxidos, estamos en la tercera, ácidos, óxidos, hidróxidos, ácidos. Cuando un ácido, ya sea oxácido o hidrácido, reacciona con un hidróxido o una base, entonces me forma la cuarta función, que es la función sal, ¿cierto? Y esas sales pueden ser, bueno, hay varios tipos de sales, pero cuando es un ácido oxácido, me forma una oxisal, es decir, una sal que tiene oxígeno. Y cuando es un ácido hidrácido me forma una sal aloidea, ¿sí? Aloidea, ¿por qué? Porque generalmente estas sales son de halógenos, bromuros, cloruros, yoduros. Entonces son sales aloideas y esas sales aloideas no tienen oxígeno. Las oxisales tienen oxígeno. Las sales aloideas no tienen oxígeno porque vienen de ácidos que no tienen oxígeno. Entonces, esa es la razón por la cual estas no lo tienen. Entonces, tenemos ya las cuatro funciones: óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Y tenemos aquí representada una quinta función, que son los hidruros, que es cuando un metal reacciona con el hidrógeno. Un metal reacciona directamente con el hidrógeno y me forma la función hidruro, ¿sí? Y ya después vamos a mirar cómo reconocemos cada una de esas funciones. ¿Cómo hago para reconocer qué es un hidruro y qué no es un ácido hidrácido? Por ejemplo, entonces eso lo vamos a ir mirando cuando desarrollemos cada una de las funciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fíjense que todas las funciones químicas inorgánicas están conectadas de alguna manera. Metal o no metal, con oxígeno, óxido. Óxido con agua, hidróxido. Si es óxido ácido,
entonces me va a formar un ácido. Ácido con hidróxido me forma la sal, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos varias, varias características que nos van unificando estas funciones químicas inorgánicas. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a hacer nuestro mapa conceptual de las funciones químicas inorgánicas. Vamos entonces a mirar ahora cómo hacemos para reconocer en términos generales cada una de las funciones a nivel inorgánico. Específicamente nos vamos a enfocar en las cuatro principales que son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Ok, entonces aquí nuevamente prestamos atención, no se afanen si no alcanzan a tomar el cuadrito, porque ya sea que si no se alcanza a tomar el cuadro en esta clase, lo hacemos en la siguiente, pero necesito que pongamos atención. Para identificar una función tenemos algo que se llaman los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales son las características que me permiten colocar un compuesto dentro de un grupo. Es decir, vamos a llamarlo como la característica de un conjunto. ¿M? Cuando yo digo, vamos a hacer un conjunto de pantalones, ¿cierto? Pues la característica fundamental para pertenecer a ese conjunto es que tiene que ser un pantalón. ¿Y cómo caracterizo un pantalón? Por su forma, ¿cierto? Tiene una forma específica. Yo no voy a meter una falda en un conjunto de pantalones porque sé que no tiene las características para estar allí. Asimismo nos pasa con las funciones químicas. Hay una característica que me permite incluir ese compuesto dentro de esa función. Entonces, el primer grupo funcional dijimos que eran los óxidos. ¿Cuál es la característica que tienen los óxidos? Tienen deben tener oxígeno, ¿cierto? Deben tener oxígeno y ese oxígeno tiene una carga de -2. Ya luego recordaremos números de oxidación y hablaremos un poco de esto. El oxígeno tiene una carga de -2 en todos los óxidos. Entonces, todos los óxidos son compuestos. Ahora, otra característica muy importante es son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir eso de que sea binario? ¿Quién se acuerda? ¿O qué creen ustedes que puede ser eso de compuesto binario? Que tiene que estar compuesto de dos elementos, por decirlo así. Muy bien, señor Zamudio, que está formado por dos elementos en este caso, ¿cierto? Está formado por dos elementos. En los óxidos solamente vamos a encontrar dos elementos, únicamente dos elementos. Eso es clave para poder identificar un óxido. Y uno de esos elementos necesariamente es oxígeno. ¿Listo? Entonces son compuestos binarios y uno de los elementos necesariamente es oxígeno, de lo contrario no podría ser un óxido. Entonces aquí podemos ver en los ejemplos, fíjense que tenemos el óxido de sodio, es acá está el sodio como primer elemento, el oxígeno como segundo elemento, solo tenemos dos elementos y uno de ellos es oxígeno. Entonces es un óxido. De esa manera puedo decir, esta sustancia es un óxido, es binario y tiene oxígeno. Lo mismo sucede aquí con el óxido de silicio. Entonces, SiO2 es la fórmula. Aquí no estamos mirando cantidad de átomos, eso lo vemos más adelante. Solamente elementos. Tenemos un elemento que es el silicio, otro elemento que es el oxígeno. Entonces, tenemos un compuesto binario, ¿cierto? Un compuesto binario y es óxido de silicio. Entonces, uno de ellos es oxígeno. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna duda y alguna pregunta? La aclaramos de una vez. Ok, entonces un óxido, vuelvo y repito, lo reconozco porque es un compuesto binario y además tiene oxígeno.
Y podemos tener óxidos ácidos. Vamos a colocar aquí como la fórmula general. Entonces podemos tener óxidos básicos, que sería básicamente un metal unido al oxígeno, o podemos tener óxidos eh, ácidos, donde tendríamos perdón, un no metal, este color no se ve muy bien aquí, cambio de color, un no metal unido al oxígeno, ¿cierto? Entonces metal y oxígeno corresponderían a un óxido básico, y no metal y oxígeno sería la fórmula general de un óxido ácido. En este caso tenemos óxidos básicos porque tanto el sodio como el silicio son metales, ¿sí? El sodio y el silicio son metales, entonces ambos son óxidos básicos. Si hubiéramos escogido el cloro o el azufre, ¿sí? Tendríamos un óxido ácido porque el cloro y el azufre son elementos no metálicos. Entonces es importante que en nuestra tabla periódica nosotros podamos distinguir un metal de un no metal, para asimismo poder clasificar los óxidos como básicos o como ácidos. Pero en ambos casos vamos a tener, compuestos binarios con oxígeno. Listo. Vamos a pasar entonces ahora a hablar de la función ácido. La función ácido tiene hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno. ¿Cómo reconozco un ácido? Todos los ácidos empiezan por hidrógeno, sin excepción alguna. Todos los ácidos empiezan por hidrógeno. Entonces, fíjense ustedes aquí en los ejemplos que tenemos. Tenemos inicia hidrógeno y luego sigue cloro. Aquí tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, yo reconozco un ácido porque siempre van a empezar por hidrógeno. El hidrógeno en todos los ácidos siempre va a tener una carga de +1. Eso lo recordamos, como les digo más adelante, cuando veamos números de oxidación. Entonces, el hidrógeno tiene una carga de +1. Y tenemos ácidos hidrácidos, como el que está en la parte de arriba, donde es el hidrógeno y el no metal, y ácidos oxácidos, que es el hidrógeno, no metal y oxígeno. Permítanme un segundito, ya continuamos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí con los ácidos? Listo. Entonces, bueno. Ok, ok. Entonces vamos a mirar con los ácidos cuáles serían las fórmulas generales. Entonces, permítanme un segundito. Entonces, ¿cómo sería la fórmula general para un ácido hidrácido, como el caso del ácido clorhídrico? Entonces, siempre vamos a encontrar el hidrógeno y un no metal. Y en el caso, por ejemplo, de los ácidos, en los ácidos oxácidos tendríamos hidrógeno, no metal y oxígeno. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, esas son las fórmulas generales, ¿sí? Como yo puedo reconocer un ácido. Pero digamos que la forma más fácil, lo más sencillo para el reconocimiento de los ácidos es que empiezan por hidrógeno, ¿sí? Esa es la fórmula, la forma general para decir este es un ácido. ¿Cuándo es hidrácido? Cuando no tiene oxígeno. ¿Cuándo es oxácido? Cuando tiene oxígeno. ¿Sí? Esas son las claves que me van a permitir a mí
reconocer un ácido y diferenciar entre hidrácidos y oxácidos, ¿sí? Si tiene o no tiene oxígeno. Y es ácido siempre y cuando inicie por hidrógeno. Y sea no metal, ¿no? Hidrógeno y no metal. Ok. Bueno, vamos con los hidróxidos. En el caso de los hidróxidos, tenemos hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio acá en los ejemplos, pero ¿cómo reconozco un hidróxido? El hidróxido tiene un grupo funcional que se llama hidroxilo. Este grupo OH se llama hidroxilo. Vamos a escribir aquí el grupo se llama hidroxilo. Hidroxilo, ¿sí? Ese es el grupo hidroxilo. Y cuando tenemos ese grupo así junto, el grupo OH, no solamente el grupo, eh, no solamente el hidrógeno o no en otro orden, siempre tiene que estar O y H, seguido de esa manera, oxígeno y luego hidrógeno. Este grupo se llama hidroxilo y es el que me representa a los hidróxidos. Entonces, si ustedes se fijan acá, en los ejemplos tenemos el hidróxido de calcio y el hidróxido de aluminio. Fíjense que está el grupo OH, así, tiene que estar junto. No todas las veces va a estar entre paréntesis. Entre paréntesis se coloca cuando es más de un grupo OH, ¿sí? Cuando es más de uno. De lo contrario, puede estar solito, pero siempre primero el oxígeno y luego el hidrógeno. Y acompañados de un metal, ¿sí? Siempre van a estar acompañados de un metal. La fórmula de un hidróxido es MOH, MOH, ¿cierto? MOH es el hidróxido. Listo. Bueno, entonces tenemos ahí los hidróxidos. Y finalizamos con las sales. Las sales entonces nos van a generar las sales digamos que no tienen, como en el caso de los óxidos, los hidróxidos y los ácidos, un elemento o un grupo de elementos que nos den el grupo funcional, ¿sí? Como acá en los óxidos, pues es el oxígeno, en los ácidos es el hidrógeno, los hidróxidos es el grupo hidroxilo, en las sales no. En las sales tenemos simplemente que pueden ser de dos maneras. Las sales aloideas será metal y no metal, ¿sí? Metal y no metal. Esa sería mi fórmula general. Y en las sales, en las sales que son oxisales, será metal. Déjame que no me sirve este color para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces simplemente sería metal, no metal y oxígeno. ¿Sí? Esas son fórmulas generales, que me van a servir para darme cuenta si la sustancia es una sal. Entonces, las sales metal y no metal, que es el cloruro de sodio, es una sal halógena o aloidea, y metal no metal oxígeno es una sal oxisal, ¿sí? Es una oxisal. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestras cuatro funciones principales de los compuestos inorgánicos, con algunas fórmulas y sus ejemplos. Entonces, hoy hice así pues como la explicación. Sé que no alcanzan a tomar el apunte del cuadro porque ya se nos terminó el tiempo de la clase. Entonces, en la clase de mañana iniciamos tomando el apunte del cuadrito y vamos a hacer un pequeño ejercicio para reconocimiento de sustancias, simplemente con la fórmula, ¿sí? Si yo veo esta fórmula, poder decir, ah, ese es un óxido. Si yo veo una fórmula similar a esta, decir, es un hidróxido. Solamente clasificarlos
según la fórmula. Bueno, ok. Entonces, quedamos por hoy hasta acá, chicos. Que tengan excelente resto de día, tomen su descanso y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Chao a todos.